Adelante, doctora, a la hora que guste usted. Adelante, sí, doctor, cuando quiera. Bueno, pues aquí nos habíamos quedado ayer más o menos como recapitulación o como resumen de lo que vimos. Hay que considerar pues que, digo, literalmente, si queremos explicarnos el TOC en términos más actuales, pues podemos decir que el sujeto con TOC tiene el cerebro ciclado, ¿no? O el programa que se encarga de inhibir las representaciones mentales ideoverbales no funciona. Y entonces estas se repiten y se repiten y se repiten junto con el programa que luego se encarga de tener las secuencias motoras asociadas, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la cuestión neurofisiológica, pues, que se considera actualmente relacionada con el problema del TOC. Y entonces mencionábamos ayer que si esos sistemas, particularmente en el área orbitofrontal y en el núcleo caudado, están lesionados, o sea, si hay un daño ahí, pues entonces al sujeto le falla la capacidad para suprimir las respuestas y entonces responde con un pensamiento, o más bien en este caso con una compulsión, ¿verdad? ¿Sí? El sujeto no puede retardar voluntariamente sus respuestas, entonces le urge hacer lo que tiene que hacer en el sentido de los fenómenos obsesivo-compulsivos, ¿verdad? Y además, pues batalla con la anticipación de los eventos que se pueden predecir, ¿sí? Y entonces todas esas cosas pues son hallazgos neuropsicológicos que luego se encuentran también en actividades cerebrales como estas que mencionamos acá, ¿no? Digo, al sujeto con TOC, luego nos vamos a encontrar que le empieza a fallar la memoria, pero vaya, les falla la memoria diferente a como le falla a lo mejor a la persona que tiene una demencia o un trastorno neurocognitivo. O sea, acá la cuestión es que esta falla de memoria se presenta luego en estas situaciones donde luego el sujeto se queda con la duda, ¿no? Por eso decíamos que en algún tiempo le llamaban también la locura de la duda, o sea, se sale de la casa, me acordé de uno de veras, o sea, se sale de la casa, se sube a su coche, le empieza a dar, avanza un par de cuadras y luego le surge la idea de que a lo mejor el carro agarró una piedra y le pegué a alguien. Y entonces sí le pegué o no le pegué, y se da la vuelta para checar a ver qué pasó, ¿no? Y luego ya se da la vuelta y no pasó nada, y ya, agarra camino, y luego unos cuantos metros más adelante, otra vez, checaría bien, se me hace que no voy, y otra vez, ¿verdad? Y entonces ahí empieza ese enlentecimiento patológico que luego nos encontramos en la persona o en la vida de la persona que tiene TOC, ¿no? Como que la vida se enlentece porque se la pasa repitiendo las cosas, de tal manera que eso en términos neuropsicológicos, pues se manifiesta como una anormalidad en la confianza que tiene la persona en su propia memoria, ¿no?
Y por supuesto, si luego ya te está fallando la capacidad de recordar las cosas, porque ahí estás el ciclo repitiéndose, pues luego también es obvio que el aprendizaje por ensayo y error está también alterado, ¿no? Y la velocidad en el procesamiento del funcionamiento mental en general, pues se ve también afectada y entonces todas estas cosas juntas van conformando lo que luego vemos evidentemente con los signos y síntomas estos de las obsesiones y las compulsiones, ¿no? Vaya, obsesiones y compulsiones se las pueden encontrar ustedes representadas en el área neuropsicológica por estas dificultades en el funcionamiento de los diferentes procesos que luego tienen que ver con la memoria, con el aprendizaje y con la velocidad con la que se procesan esos eventos, ¿no? Y bueno, les decía, ya tenemos una explicación así como más neuropsicológica, pues, tal cual. Y además, bueno, mencionarles que esto de hablar, por ejemplo, de que es que hay un daño frontal y está también el caudado involucrado ahí en esa anomalía que luego tienen las gentes con TOC. Esta tendencia a explicar las cosas así no es nueva, o sea, a lo que me refiero es que desde que, por ejemplo, se empezaron a conocer estas teorías sobre el funcionamiento mental que desarrollaron los psicoanalistas y que decían es que existen estas estructuras mentales que se llaman ello y yo y super yo y una parte es consciente y otra parte es inconsciente y hay una energía psíquica que luego es la que hace funcionar nuestro aparato mental y etcétera, etcétera. Pues hubo gente que, que dijo, pues ok, está bien, digo, suena bastante razonable todas estas explicaciones. Vamos buscándole un área cerebral en donde estén localizadas, ¿no? Y así hubo intentos durante algún tiempo de tratar de localizar dónde están estas áreas que tienen que ver con el yo y con el ello y con el super yo. Y bueno, la explicación psicológica en términos de esos que les digo, psicodinámicos, pues es atractiva y vaya, suena bastante racional. Pero entonces luego el asunto era, pues vamos a localizarlas anatómicamente para luego poder decir dónde está la lesión, ¿verdad? Y luego, pues durante mucho tiempo hubo esta tendencia a decir, no, pues es que no hay ninguna lesión, ¿qué te andas preocupando? Es que es una onda de un trauma infantil que no se resolvió o cosas por el estilo. Y digo, sí es cierto que puede que haya habido trauma infantil y todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, gracias a que el conocimiento se ha desarrollado en estas áreas, pues ahorita sí podemos decir en dónde está la lesión, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, en el caso del TOC, pues podemos decir con toda propiedad que los sujetos con TOC exhiben datos de daño tanto en las áreas orbitofrontales como en el núcleo caudado, ¿no? Y entonces les decía, se manifiesta en alteraciones que luego tienen que ver con funciones específicas en cuanto a la manera como el cerebro procesa la información, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, esto lo pongo acá para dejarles otra vez claro
que a pesar de que durante décadas se consideró que el TOC era un trastorno esencialmente psicógeno, pues en las últimas épocas como que cada vez va quedando y va habiendo más evidencia de que se trata de un cuadro muy relacionado con aspectos biológicos, empezando por el hecho de que está involucrado el sistema serotoninérgico. Parecido a como decíamos cuando hablábamos de depresión, ¿verdad? O cuando veíamos aquellas cosas que biomoleculares y lo veíamos relacionado con la depresión, pues así también acá, en el caso del TOC, la serotonina parece que también juega un papel importante. Y en este aspecto de ver las cosas desde el punto de vista biológico, pues luego se han encontrado más evidencias, como el caso de estas cifras aumentadas de la incidencia de TOC en personas que han sufrido infecciones que afectan a sus ganglios basales, ¿no? Particularmente como esta que luego se conoce como Corea de Sydenham, ¿no? Donde se ha encontrado que hay una respuesta autoinmune sobre los propios ganglios basales, ocasionando luego daño que luego se va a manifestar como un TOC, ¿no? Y también cuadros que luego son de TOC y con tics, pero que se presentan luego de una manera como más abigarrada, como con más síntomas. En estas situaciones que luego anteriormente se llamaban pandas, ¿qué es esto, no? Trastornos pediátricos autoinmunes neuropsiquiátricos asociados con infecciones estreptocócicas. Nada más que ahorita ya no les dicen pandas, pues, ahora les dicen PANS. El asunto es que también, bueno, pues les pusieron así pandas porque lo relacionaban con infecciones estreptocócicas. Nada más que el asunto es que hay muchos otros bichos que también pueden causar trastornos neuropsiquiátricos en niños, ¿no? Digo, y por razones autoinmunes. Entonces, pues le cambiaron el nombre, nada más que los mencionamos aquí y sí hay que tenerlos en consideración porque luego propiamente a estos chavitos generalmente son pues que luego desarrollan estos cuadros que tienen síntomas así de TOC, a estos no les funciona el tratamiento psiquiátrico. Les mencionaba yo ayer que el tratamiento del TOC en general pues se hace con inhibidores de recaptura de serotonina, pero en estos chavillos que tienen los trastornos autoinmunes asociados a las afecciones neuropsiquiátricas, el tratamiento psiquiátrico luego los pone peor. Y generalmente luego, pues como se trata de un asunto relacionado con infecciones, más bien se recomienda el empleo de antibióticos o de una terapia, pues, con antibióticos o incluso en algunos casos hasta esta cosa que luego le dicen plasmaféresis, ¿no? ¿Sí? Porque bueno, en este caso particular de chavos que tienen los PANS, pues ahí como que luego hay que detectar si la causa es una infección generalmente bacteriana que luego está afectando directamente el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y en ese caso, pues el tratamiento pues, sería dirigido a la cuestión de la infección, ¿sí? Entonces estos chavos no tendrían así como un TOC clásico, ¿verdad? Y bueno, siguiendo con este repaso de cosas biológicas, por otro lado, considerar que diferentes mecanismos
inmunes, que luego incluyen todas estas cosas que ustedes se saben mejor que yo, que incluso pudieran ser indicadores o marcadores biológicos, pues, para darnos información sobre el propio cuadro, a lo mejor no nada más del TOC, sino también del síndrome de Tourette, que es un síndrome con tics, ¿verdad? Les digo, es toda esta información de tipo biológico, pues como para recalcar la importancia que tiene ahorita el campo pues de la investigación en estas áreas relacionados con asuntos de salud mental, ¿no? Particularmente aquí en el caso del TOC, con algunas evidencias que luego se han ido encontrando, pero que por supuesto, pues hasta el momento, pues no nos resuelven el problema, ¿verdad? Incluyendo el hecho de que también estas cosas, los neuropéptidos, que tienen que ver con un chorro de funciones en el comportamiento del sujeto, ¿no? Que tienen que ver con el acicalamiento, con cuestiones de tipo agresivo, sexual o con conductas estereotipadas y con el comportamiento maternal, probablemente nos vayamos a encontrar a corto plazo que se van a involucrar en la explicación neurobiológica del TOC, ¿no? Y que probablemente luego de utilidad para poder ayudar mejor a estas gentes. Otro dato, oxitocina aumentada en pacientes con TOC, ¿sí? Y bueno, específicamente TOC sin historia de tics y también en sujetos con síndrome de Prader-Willi que luego tienen alto riesgo de desarrollar TOC. Entonces, bueno, nada más esto en el sentido de dejarles claro que en la actualidad el TOC pues, se considera un trastorno, como ya les dije, muy neurobiológico, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte, y luego, por otra parte, empezarle de una vez, ya para terminar hoy con el TOC, las diferentes formas en las que luego se pudiera abordar ya en el plano terapéutico el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? Si no han visto la película esa, pues se la recomiendo para que la vean en relación particularmente al TOC, ¿verdad? Y luego tiene la ventaja que es una comedia y entonces si no le agregamos el componente luego trágico que luego uno asocia con las cuestiones emocionales, ¿no? Pero bueno, opciones de tratamiento. Aquí están mencionadas, ¿sí? Por supuesto, a nosotros nos interesaría más, probablemente la cuestión farmacológica, porque pues luego es la más práctica, ¿verdad? En cuanto al ejercicio de la medicina, pues bueno, ya las demás formas de atención las mencionaremos aquí por cuestiones teóricas, pero evidentemente a lo mejor nosotros no vamos a ser quienes implementemos el tratamiento que es propiamente psicológico, ¿verdad? Pero que también luego es útil. Y entonces, les comentaba ayer que explicaciones para dar cuenta de la etiología del TOC o las explicaciones iniciales eran así como de corte muy psicodinámico o psicoanalítico, con esto de, pues es que lo que me pasó en la infancia y los traumas de tipo sexual o lo que sea, pues tenían que ver y son inconscientes, nada más que
el asunto es que propiamente el psicoanálisis clásico, que lo mencionamos porque cuando la gente piensa en cuestiones mentales, pues luego tienden a pensar en psicoanálisis, en esos términos, ¿no? Pero les digo que en la cuestión luego práctica, el psicoanálisis tradicional, pues no es efectivo para el TOC, ¿sí? La cosa es que muchas otras cosas que luego son efectivas en otros trastornos, en el TOC como que no funcionan. Entonces, lo ponemos más bien en ese sentido, pero por otro lado, pues hay variedades de terapia psicodinámicamente orientada, digo que tiene su fundamento en los aspectos teóricos relacionados con el psicoanálisis, pero que no es propiamente psicoanálisis y que luego en ocasiones puede servir como puerta de entrada para el tratamiento de pacientes con TOC. Es decir, esto en el caso de que de que suceda esto que le estoy diciendo, o sea, como que la gente luego está muy acostumbrada en nuestra cultura, por lo menos, y luego gentes también como de cierto nivel intelectual o con ciertos conocimientos, y por cuestiones también sociales y culturales y demás, pues luego tienden a pensar en términos de que lo que les sucede psicológicamente, pues seguramente tiene una razón psicológica, ¿no? Digo, ya sabemos y lo estamos viendo aquí con las evidencias que luego les estoy mostrando, que bueno, cosas muy psicológicas como eso de tener obsesiones, pues puede ser porque la persona tiene una desregulación en el funcionamiento serotoninérgico, ¿no? Asociado a lo mejor con algún tipo de disfunción en el funcionamiento y la estructura de ciertas áreas cerebrales, que a lo mejor tuvieron que ver, pero a lo mejor no tuvieron que ver con cuestiones que sucedieron en la infancia, ¿no? Pero bueno, luego, si se habla de cuestiones psicológicas, la gente tiende a pensar en términos psicológicos y entonces en ocasiones el abordar a lo mejor al inicio la situación del trastorno de la persona con aspectos que están relacionados con su propia autoestima, con las relaciones interpersonales, con los conflictos que luego tiene la persona internamente, ¿no? ¿Sí? Digo, típicamente luego la gente se empieza a extender sobre sus broncas conyugales, sobre sus broncas, no sé, con sus padres, que si sus broncas con las gentes en el trabajo y demás. Y a lo mejor eso no es directamente lo que interesa, pues me refiero, lo que interesaría conocer en primer lugar para para proporcionar un tratamiento adecuado. Sin embargo, el hecho de darle chance a la gente de que empiece a hablar de lo que directamente piensa que le molesta, pues entonces eso luego ayuda a que la persona se puede apegar a técnicas o métodos directamente anti-TOC ya más específicos para el trastorno, ¿no? Que ahorita vamos a mencionar de volada, pero entonces, bueno, de cualquier forma, pues no deja de ser interesante el tratar esas cosas, porque luego los síntomas, pues bueno, como les decía ayer con el cuate de las ratas, ¿no? Digo, si les encuentras ahí una conexión que suene lógica, pues te hallas que son cosas como muy simbólicas realmente y con cierto significado en el asunto de la interacción de las fuerzas que luego se suponen están movilizando el funcionamiento psicológico de la gente, ¿no? Y entonces, bueno, esto luego en ocasiones se puede hacer, pues personas que tengan
en ese momento síntomas importantes a lo mejor, pero limitados, y que estén suficientemente interesados en buscarle tres pies al gato, ¿sí? Y enfrentarse a los rasgos en el caso de que haya cuestiones como el perfeccionismo o las dudas más características del TOC. Y entonces un sujeto motivado, un abordaje psicodinámico puede, pues pudiera ser apropiado, ¿verdad? Pero digo, como puerta de entrada al tratamiento, ¿sí? Por supuesto es importante explorar la cuestión familiar, ¿sí? Porque eso nos ayuda a evaluar con más detalle la situación de cada paciente, y eso en el caso de las familias, como esto que ponemos acá, ¿no? Si realmente hay dificultades importantes en casa, digo, en cuanto a la interacción familiar, si, por ejemplo, cosas como los límites de conducta no están bien puestos en caso de que se trate de adolescentes, o incluso en el olón conyugal digo, de los padres, o luego el ver cómo está organizada la familia, pues hay cosas que luego influyen o pueden influir en la manera como funciona el paciente, y en ocasiones eso puede funcionar, digo, ya sea para bien o para mal en la evolución del cuadro, ¿no? Presentándose en ocasiones incluso el hecho de que hasta, digo, a veces con toda intención, pero a veces también sin darse cuenta, pues el funcionamiento familiar está bloqueando el tratamiento de la persona, ¿sí? Pero bueno, vamos rápido con esto. Por supuesto, digo, no nada más hay una manera de tratar en el área de la psicoterapia a los pacientes con TOC, pero sí hay que considerar que aspectos importantes son que a lo mejor en las primeras etapas del tratamiento la persona va a requerir mucho apoyo, pero esto expándalo para toda la gente que requiere atención, particularmente cuando requiere atención a largo plazo, ¿no? Digo, igual una gente con un cuadro bipolar que empieza a acudir a tratamiento, pues también necesita mucho apoyo, ¿no? Por supuesto, se les debe y, eh, animar pues a la persona que asuma el riesgo de recibir el tratamiento, pues, ¿no? Y enfocar el tratamiento hacia el momento actual, o sea, lo que está pasando en este momento, pues eso siempre es de utilidad, aunque a lo mejor, como les decía hace un ratito, digo, luego va a haber muchas personas que a pesar de que vengan por X trastorno, luego van a estar interesadas en revisar algunas cosas del pasado, y entonces por eso les decía, a lo mejor al inicio, pues hay que darle chance, y eso luego la persona lo puede interpretar como una muestra de apoyo, pues, para su tratamiento, y como una muestra de que el profesional que lo está atendiendo realmente está interesado en tratar de ayudarle, ¿no? Por otro lado, también acá en el caso particular del TOC, pero también en otros trastornos, pues bueno, esta onda de la psicoeducación se repite y se repite y se repite. Si sabes qué es lo que está pasando con mayor certeza, pues seguramente vas a ser más capaz de enfrentarlo, ¿no? Entonces, pero también particularmente acá en personas con TOC, pues luego se ha visto que la cuestión de la psicoeducación les resulta muy, muy, muy útil, ¿sí? Y bueno, pues acá otro cuate con toques, pero bueno, vámonos adelante, no nos detenemos con esto, ¿sí?
Y les decía que es importante que la familia participe porque si ustedes se dan cuenta cómo funciona esa familia y cómo influye positiva o negativamente en el trastorno, pues entonces el funcionamiento familiar se convierte pues en un factor de riesgo para desarrollar y mantener el TOC. O sea, no hay que dejar de lado que luego podemos utilizar el hecho de conocer mejor cómo funciona la familia para poder apoyar mejor al paciente, a lo mejor en el sentido de que se pueden modificar ciertos patrones de funcionamiento en la familia que nos permitan ayudar al paciente a funcionar mejor, ¿no? Digo, en esta onda de la cuestión familiar, incluso puede ser, digo, pueden ser a veces cosas tan evidentes luego, como el hecho a lo mejor de que alguien en la familia, por ejemplo, alguno de los padres del paciente, no quiere que reciba tratamiento y entonces, bueno, pues son cosas que luego hay que aclarar, ¿verdad? Porque si luego no quieren que reciba tratamiento y a lo mejor son los que van a pagar por el medicamento, pues entonces el tratamiento se va a ir al precipicio porque pues no va a poder realizarse realmente, ¿sí? Y a lo mejor en esos casos lo que se requiere y a lo mejor lo que funciona sería esto que dijimos acá, pues a lo mejor requiere nomás algo de información y luego a veces eso ayuda bastante. Le digo, no siempre, pero bueno, habría que tener eso en mente. Acá les pongo algunas técnicas de la terapia cognitivo-conductual que luego les digo, esa es como una terapia anti-TOC más específica, ¿verdad? Y aquí algunas de las variedades de técnicas como esto de la exposición y prevención de respuesta, la desensibilización sistemática, o sea, como que poco a poquito, ¿sí? Digo, poco a poquito de sensibilización, digo, si lo ponemos en el contexto del TOC, por ejemplo, ¿sí? Sería algo así como, digo, se tiene que planear con cada paciente dependiendo de sus síntomas, o sea, de sus obsesiones y sus compulsiones. Pero, por ejemplo, aquí esto de la desensibilización sistemática sería como que ir enfrentando a la persona con sus miedos poco a poquito, ¿no? O sea, como que programe ejercicios para ir como planeando, por ejemplo, un programa para ampliar el tiempo que se tarda entre cada vez que va a lavarse las manos. Digo, en el caso del TOC, ahorita no hay que decirles que no se laven las manos, ahorita estamos al revés, ¿verdad? Pero sería como eso, o sea, sería cuestión de planearlo con cada persona en particular, ¿sí? Por supuesto, si hay mucha bronca en casa o si las técnicas no se aplican de manera apropiada, pues el resultado va a ser que la persona va a dejar el tratamiento. Pero bueno, les decía, hoy vamos a tratar de terminar con, pues aquí están algunos detalles de esta cuestión, de la cuestión psicológica, ¿no? Se pueden incluir ondas de relajación, entrenarlos en la cuestión de manejo de la ansiedad, la reestructuración cognitiva, que mencionábamos también en relación al trastorno bipolar, claro, en el bipolar, pues cuando esté fuera de los episodios. Y por supuesto, digo, si el sujeto está bien motivado, si tiene rituales y compulsiones evidentes y si no tiene otras broncas comórbidas muy importantes, pues seguramente le va a ir mejor, ¿no? Es algo, esto es como muy lógico. Y luego, se pueden utilizar diversas técnicas y cualquiera de estas puede funcionar, ¿sí? Ahí les encargo que chequen
cada una de ellas en particular, digo, si les interesa, ¿verdad? Porque tampoco va a ser así como, digo, no van a ser ustedes psicoterapeutas, pues, para revisar cada técnica en particular, pero es importante, pues, la cuestión psicológica, pero regularmente lo que nosotros vamos a hacer es indicar el tratamiento farmacológico. Ese sí lo van a tener que implementar ustedes. Y entonces, bueno, digo, en términos muy sencillos, si ustedes lo piensan y lo ven acá, vaya, cuando el paciente llegue con ustedes detectan un TOC, pues no van a ponerse a darle técnicas cognitivo-conductuales, por ejemplo, ¿no? Digo, en la práctica común y corriente, a lo mejor lo derivan ustedes a que reciba esa variedad de atención con algún psicólogo, ¿no? Pero en el momento que ustedes vean al paciente y si detectan que tiene un TOC y es susceptible o es candidato a recibir tratamiento farmacológico, pues bueno, todos los tratamientos de primera línea para el TOC, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, todos son inhibidores de recaptura de serotonina, ¿sí? Y funcionan pues para el TOC. Ahora, no funcionan también como funcionan para la depresión, porque les decía esta cuestión de que el TOC es como más refractario, pues. Entonces, generalmente tienes que darle más tiempo para esperar a que empiece a funcionar el medicamento y además tienes que usar dosis más altas, significativamente más altas que las que se usan en los cuadros depresivos, ¿no? O en los cuadros depresivos estándar, pues, ¿sí? Entonces, tratamiento de primera línea, los inhibidores de recaptura de serotonina, los de segunda línea, todos son antidepresivos también. A lo mejor, bueno, pues clomipramina o clorimipramina ahorita no hay aquí ya, esa ya ahorita no está disponible, pero también pues hay que tener en mente que fue el primer antiobsesivo propiamente que se describió como tal, a pesar de que se trata de un antidepresivo tricíclico, ¿sí? Pero estos otros antidepresivos, que es un NASA, ¿sí? La mirtazapina o la venlafaxina, que es un antidepresivo dual, cualquiera de estos puede funcionar para el TOC. Entonces, si se fijan ustedes en primera y segunda línea, literalmente puros antidepresivos, ¿sí? Incluso en tercera línea, casi todos también son antidepresivos. Nada más que, pues aquí a lo mejor nada más tenemos duloxetina y tramadol, que no es antidepresivo, ¿verdad? Pero no tenemos citalopram IB, ni clomipramina IB, y fenelcina y tranilcipromina, más bien son inhibidores de la monoaminoxidasa. Estos son IMAOs, pues. Pero les decía, aquí en México ahorita ya no contamos propiamente con IMAOs para el tratamiento de la depresión. Eso en cuanto a medicamentos que se pueden utilizar digo, directamente para el TOC. Nada más que así como decíamos en el bipolar, que luego hay que hacer combinaciones, pues se pueden combinar otras moléculas en el tratamiento farmacológico del TOC. Y los que están en primera línea del tratamiento adyuvante, pues son dos antipsicóticos atípicos, el aripiprazol y la risperidona. Pero se puede pensar también, en segundo lugar, como tratamiento adyuvante, en estos, memantina, quetiapina, topiramato. Y les digo que es como muy terco, pues, el cuadro de TOC. Y entonces se ha utilizado toda una serie de cosas en la tercera línea de tratamiento adyuvante
que incluye pues hasta aloperidol y el ondansetron y el ganisetron y el celecoxib y ciprasidona o pregabalina. Digo, cuando te ves ante esa avalancha pues de cosas que se pueden usar, pues quiere decir que todavía no estamos como muy seguros de cuál es el tratamiento más apropiado o que el cuadro luego tiene como una multitud de diversas presentaciones que luego pueden responder a ciertas cosas y a otras no. ¿Sí? Y bueno, pues para terminar hoy, nada más recordarles que, no recordarles, sino decirles, pues si tiene TOC, si ustedes se fijaron, no había ninguna benzodiazepina, ¿verdad? Pero de todas las benzodiazepinas, en el TOC, mejor no le des clonazepam. El litio tampoco parece funcionar muy bien. Ni, bueno, buspirona tampoco, ni morfina. Bueno, morfina menos, ¿verdad? Digo, que se emplea, porque miren, ¿a qué ponen morfina? No, pero como tratamiento adyuvante de tercera línea, ponen ketamina, ¿no? Entonces, bueno, digo, yo nunca la he prescrito, pero aparece ahora consistentemente en diversas publicaciones ketamina, aquí en el caso del TOC, pero luego en casos también de depresiones resistentes, que bueno, parece que funciona, pero pues lo ponemos aquí como una cosa teórica. Vaya, yo no tengo ninguna experiencia usando esas ondas. ¿Sí? Y bueno, igual, si tiene TOC, pues mejor no le des clonazepam, ni clonidina, ni descipramina. Aunque descipramina tampoco hay ahorita aquí disponible. Y nos fuimos hechos la mocha porque ya es viernes y porque, pues ya para acabar con la cuestión del TOC y empezar ya el lunes con otra cosa diferente. ¿Sí les parece a ustedes? ¿Cómo ven? ¿Les parece bien? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor, está muy bien. Y entonces, Sí, muchas gracias. doctor. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Gracias. Hasta el lunes, doctor. Gracias. El lunes. Hasta el Gracias, lunes. doctor. Hasta el lunes. Gracias a Sí, ustedes. doctor. Gracias, hasta luego. Gracias. Bye.